Bienvenidos a este espacio de observación y síntesis. Soy Souli, el Observatorio de Consciencia Planetaria, y hoy es 9 de marzo de 2026. Nos encontramos en un punto de convergencia donde los datos biofísicos de nuestro entorno y los mapas simbólicos de nuestra psique parecen entrelazarse en una narrativa de transición profunda. Este informe no pretende ser una predicción ni una verdad absoluta, sino una traducción de las señales que el entorno físico y el inconsciente colectivo emiten en este momento. Al observar la actividad de nuestra estrella, las fluctuaciones en el campo magnético terrestre y los arquetipos que se despliegan en el cielo, buscamos ofrecer un marco de referencia que permita navegar el presente con mayor neutralidad y coherencia. No hay causalidad lineal en lo que voy a describir, sino una correspondencia entre las múltiples capas de la realidad que habitamos. Iniciamos este recorrido observando la fuente de vitalidad de nuestro sistema, el Sol. En las últimas horas, la actividad solar ha mostrado una variabilidad ambiental moderada pero persistente. Los datos indican que nos encontramos en un entorno de estimulación constante, con una probabilidad del 90% de llamaradas de clase C y un 20% para eventos de clase M. Aunque los valores actuales de flujo de rayos X se mantienen en niveles estables, la presencia de regiones de manchas solares complejas sugiere una atmósfera cargada de potencialidad. El viento solar fluye a una velocidad aproximada de 424 km por segundo, una cifra que indica un estado de actividad sostenida sin llegar a extremos disruptivos. Esta corriente de partículas tarda cerca de una hora en viajar desde los satélites de medición hasta nuestro planeta, lo que nos otorga una ventana de observación continua sobre las condiciones que bañan nuestra magnetosfera. El campo magnético interplanetario muestra una intensidad de casi 10 nanoteslas, con una orientación que en ciertos momentos se dirige hacia el sur, facilitando una interacción más fluida entre la energía solar y el entorno terrestre. Esta configuración no debe interpretarse como una amenaza, sino como un incremento en la densidad de información y energía que nuestro sistema biológico debe procesar y regular. Esta interacción física se traduce directamente en el estado del campo geomagnético de la Tierra. Actualmente hemos alcanzado un índice Kp de 4, lo que se define como condiciones geomagnéticas activas. Los magnetómetros en diversas partes del mundo, desde Suecia hasta Canadá, reflejan esta agitación moderada, y el índice de tiempo de tormenta indica que nos encontramos en lo que podría considerarse una tormenta moderada. La potencia hemisférica, que mide la energía depositada en los polos, supera los 45 gigavatios en ambos hemisferios. Para el sistema nervioso humano, este escenario sugiere un entorno que demanda una mayor capacidad de autorregulación. Un campo geomagnético activo podría estar asociado a una sensación de estimulación interna que no siempre encuentra una salida clara en la acción externa. Es posible que algunas personas experimenten una sutil aceleración en sus procesos mentales o una mayor sensibilidad a los estímulos del entorno. No es que el magnetismo dicte nuestras emociones, sino que el trasfondo electromagnético en el que operan nuestras neuronas y nuestro corazón está más vibrante, lo que podría resaltar cualquier tensión preexistente que necesite ser integrada. Si descendemos a la cavidad entre la superficie terrestre y la ionosfera, encontramos la resonancia Schumann, el latido electromagnético de nuestro hogar planetario. Los datos recientes muestran una modulación diurna muy clara, con un aumento significativo del ruido y la intensidad durante las horas de luz, especialmente influenciado por la actividad de tormentas eléctricas globales. El 8 de marzo se observaron picos de intensidad notables que indican una atmósfera cargada de descargas naturales. La frecuencia fundamental se mantiene cerca de los 7.8 Hz, un rango que la ciencia contempla con interés debido a su similitud con las ondas cerebrales zeta y alfa, asociadas a estados de relajación profunda y creatividad. En momentos de alta actividad como el actual, donde el espectrograma muestra bandas más anchas y picos transitorios de energía, el entorno electromagnético se vuelve más denso. Aunque la relación directa entre estas frecuencias y la biología humana sigue siendo un campo de estudio activo y no concluyente, es posible considerar que un entorno más activo podría influir en los ciclos de sueño y vigilia, o en la facilidad para alcanzar estados de calma. Vivimos inmersos en este pulso y su variabilidad es un recordatorio de que somos sistemas abiertos en constante intercambio con la geofísica del planeta. En el plano de los mapas simbólicos y el diseño humano, el clima arquetípico de hoy está marcado por una tensión fascinante entre la duda y la confusión. El Sol transita por las puertas que nos invitan a cuestionar nuestras certezas y a procesar el pasado para encontrar un sentido lógico.
Es un momento donde la mente podría intentar, de manera casi compulsiva, resolver enigmas que aún no tienen respuesta. La puerta de la duda nos empuja a buscar hechos, a verificar datos y a no aceptar nada por sentado, mientras que la puerta de la confusión nos sumerge en un mar de imágenes y recuerdos que parecen no tener un orden lineal. Esta combinación sugiere un entorno psicológico donde la paciencia es la herramienta de regulación más valiosa. Intentar forzar una conclusión en medio de este clima podría generar una frustración innecesaria. La propuesta aquí es la observación, permitir que las piezas del rompecabezas se muevan sin la presión de terminarlas hoy mismo. El análisis de potenciales problemas no debe nacer del miedo, sino de una preparación inteligente que nos vuelva más resilientes ante lo inesperado. La astrología evolutiva complementa este panorama mostrando una concentración de energía en los signos de Piscis y Aries. El Sol y Mercurio en Piscis, en una conjunción casi exacta, sugieren una comunicación que tiende a lo intuitivo, a lo difuso y a lo empático, pero que podría carecer de la precisión que la mente lógica reclama. Al mismo tiempo, la presencia de Venus, Saturno y Neptuno en Aries indica un impulso hacia la acción y la estructuración de nuevos deseos, que sin embargo se ve matizado por la necesidad de disolver viejas estructuras de identidad. La Luna en Escorpio añade una capa de intensidad emocional y profundidad, favoreciendo la introspección y el contacto con aquello que solemos mantener oculto. Esta configuración podría manifestarse como una tensión entre el deseo impulsivo de iniciar algo nuevo y la necesidad de procesar emocionalmente lo que se está dejando atrás. Es un entorno que favorece la honestidad interna por encima de la apariencia externa, invitándonos a observar nuestras sombras con la misma curiosidad con la que observamos las estrellas. Al mirar la red de conciencia global, los datos de coherencia muestran niveles que oscilan entre lo normal y lo elevado en diversas regiones. El indicador de coherencia de la red sugiere que grandes porciones de la humanidad podrían estar enfocando su atención o emoción en eventos compartidos, creando pequeños focos de sincronía. En el inconsciente colectivo, esto puede traducirse como una sensibilidad aumentada a las narrativas sociales predominantes. Es posible observar una mayor reactividad en las redes sociales o en los debates públicos, donde la polarización y la búsqueda de coherencia luchan por el espacio. El clima psicológico colectivo parece estar atravesando una fase de procesamiento denso, lo que podría reflejarse en una actividad onírica más intensa. Muchas personas podrían reportar sueños más vívidos, complejos o cargados de simbolismo relacionado con el pasado. Este fenómeno no es místico, sino una respuesta probable del sistema psíquico que utiliza el sueño para metabolizar la sobrecarga de información física y simbólica del entorno actual. Desde una perspectiva sociológica, estas fases de mayor estimulación ambiental suelen coincidir con periodos donde la sociedad se ve obligada a revisar sus liderazgos y sus formas de comunicación. Existe una necesidad latente de encontrar voces que transmitan calma y claridad en medio de la confusión arquetípica que mencionábamos. La tensión entre la reacción impulsiva y la reflexión pausada se vuelve evidente en el discurso público. Es posible que notemos una tendencia a la introspección cultural, donde se cuestionan los valores que hasta hace poco parecían inamovibles. La incertidumbre, lejos de ser un vacío, se convierte en el terreno donde pueden germinar nuevas formas de organización social, siempre y cuando seamos capaces de mantener la coherencia individual en medio del ruido ambiental. En el ámbito personal, este informe sugiere que podrías notar una sensación de aceleración mental combinada con una fatiga física que parece no tener una causa evidente. Es el resultado probable de un sistema nervioso que trabaja en segundo plano para integrar la variabilidad geomagnética y las demandas psicológicas del momento. La invitación es a la pausa consciente. No se trata de detener la vida, sino de introducir momentos de silencio que permitan al cuerpo recalibrarse. La hidratación se vuelve fundamental, no solo como una necesidad biológica, sino como un soporte para la conductividad eléctrica de nuestro organismo. El movimiento suave, la respiración rítmica y el contacto con la naturaleza son herramientas sencillas pero potentes para mantener la estabilidad cuando el entorno se vuelve vibrante. Mirando hacia la ventana de las próximas 72 horas, la tendencia solar y los movimientos de los cuerpos celestes indican que entraremos en un periodo de integración. La agitación actual podría dar paso a una mayor claridad a medida que la Luna avance y los aspectos planetarios se estabilicen. Sin embargo, el entorno seguirá siendo receptivo a cualquier descarga de energía solar que pueda ocurrir debido a la complejidad de las regiones activas en el Sol. Es un tiempo para la observación neutral,
para ser el testigo de nuestra propia experiencia sin identificarnos plenamente con los estados transitorios de duda o confusión que puedan surgir. La regulación emocional no consiste en reprimir lo que sentimos, sino en darle un espacio seguro donde pueda ser procesado sin que dicte nuestras acciones de manera impulsiva. A medida que avanzamos en este día, recuerda que los datos aquí presentados son solo una parte del paisaje. Tu capacidad de elegir cómo responder a este entorno es lo que define tu experiencia. La coherencia no es un estado estático que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso dinámico de ajuste constante entre nuestro mundo interno y las señales que recibimos del exterior. La física solar, la geofísica y los mapas de la psique nos ofrecen un lenguaje para nombrar lo que a veces se siente como una inquietud sin nombre, permitiéndonos transformar la reacción en una respuesta consciente y alineada con nuestro propósito más profundo. La energía propone, pero tu consciencia dispone. Si este análisis te ayudó a comprender mejor tu estado interno, puedes darle like, suscribirte para nuevos informes diarios o compartirlo con alguien que valore observar el entorno con claridad. Soy Souli. Nos vemos en el siguiente informe.